una de las grandes frustraciones que tiene uno es la de cuando uno quisiera darle el tratamiento que se merece a algún tema con las personas que conocen el tema, no poderlo tratar a profundidad y ponerlo en una agenda, en un libro rojo de 500 hojas y entonces apuntarlo en una línea y siendo ese tema quizás un elemento que te puede dar un gran programa, una gran discusión con expertos. La emisión de un tratado. Exacto. Por ejemplo, hoy yo tengo 3 temas que merecen que se traten ampliamente. Nosotros nos vamos a limitar a mencionarlo después de los deportes y antes de las 7. Esos son la participación de un presidente de la República en un medio de comunicación de un grupo y el trato que se le da en los otros medios. Una disposición que hay que dice que cuando el presidente hace una alocución, discurso, Sí, todos los medios de comunicación deben de ponerse en cadena. sí, Eso existe aquí. sí. Otro tema, lo que es el establishment como palabra y lo que es el establishment norteamericano, que son 2 cosas diferentes. Sí. Tercero, la agenda del 2030 de las Naciones Unidas. Cuando esos 3 temas tú lo mencionas y además se habla de un tema que económicamente está golpeando la economía y uno no sabe si es un discurso político de oposición o si es una realidad. El tema de la energía y los costos. 4 cosas que merecen realmente una discusión amplia, abierta, sincera y quitándole el elemento político. Porque si tú coges, por ejemplo, cualquiera de esos temas, vamos a hablar del establishment. ¿Qué significa eso? Es un grupo de poder con una idea específica que se agrupan en cualquier lugar. Puede ser en un país, en una región, o a veces en una ciudad, que son las reglas de ese grupo. Pero con afinidad de intereses. Pero cuando se trata de llevar esa palabra a los fundadores de la nación de Estados Unidos, solamente tú puedes decir que no hay sistema perfecto. Y quien le quita la perfección es la presencia del hombre. Porque donde el hombre está, no hay perfección plena. Y creo que no debe haberla. Porque si la hay, entonces va a ocurrir que tendríamos una unidad de pensamiento que no conduce a discutir las ideas. El establishment norteamericano, los fundadores de esa nación, hicieron algo que es lo que nosotros queremos llevar en un lenguaje que yo quisiera tener mejor forma de comunicación para poder llevar lo que uno tiene a veces en la cabeza. Ese grupo de fundadores de la nación norteamericana se puso de acuerdo para hacer una nación perfecta y un sistema democrático perfecto. Y sentaron las bases. Hicieron una cosa que se llamaba el establishment en el momento que lo hicieron.
porque hay que recordar que en 1776 ya pasaron más de 200 años. Y lo que existía, óyeme, hoy día es muy poco lo que tú le puedes corregir a el sistema norteamericano, al punto de que allá no hay modificaciones constitucionales, porque se logró una constitución tan cerca de la perfección que ellos se limitan a hacer las modificaciones a través de sentencias, que se llaman enmiendas de las sentencias de la Suprema, y no tienen que estar modificando constituciones. Entonces, en cuanto al establishment, nosotros queremos decir hasta dónde el establishment de Estados Unidos, que es un sistema bastante perfecto, tan perfecto que a veces ellos crean instituciones, grupos paralelos para actuar fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Ustedes tienen el caso de Guantánamo. Lo que ellos hicieron en Guantánamo, esa cárcel, eso no lo podían hacer dentro del territorio norteamericano. Muchas bases militares que ellos tienen en otros países, hay muchas bases militares en otros países, sin embargo, ellos no permiten una base militar de ningún país en su territorio. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir? Que a veces ellos actúan a contrapelo de su propia esencia, pero fuera de allá. Si usted lee los trabajos de lo que ha hecho la CIA fuera de Estados Unidos, usted se asombra. Hay un trabajo que nosotros le vamos a dar lectura, en que los rusos se defienden de los norteamericanos. Dicen, sí, nosotros tenemos muchos defectos, pero nosotros no hemos hecho esto, y señalan 20 cosas que ellos jamás han realizado. Bien, ese establishment, que es perfecto allá, tiene una particularidad, que también en el sistema judicial negocia muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son las cosas que no se negocia en Estados Unidos? Lo primero que no se negocia es la esencia del mismo establishment. Todo lo que atente contra el establishment norteamericano, no importa que sea demócrata o republicano, no se puede. Y eso un político dominicano tiene que entenderlo. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos políticos que tradicionalmente han entendido el tamaño de República Dominicana, han entendido el tamaño de Estados Unidos, el poder de Estados Unidos, y han entendido que aquí no se puede estar inventando. Y pueden combatir Estados Unidos, pero hasta cierto punto. Usted tiene el caso de Bosch. Bosch es de los dominicanos que mejor conocía la esencia de lo que es el establishment norteamericano. Y escribió el imperialismo, el pentagonismo, todas esas cosas lo describió. Pero ustedes no han notado que después que Bosch fue derrocado, no es un secreto para nadie que Bosch no le interesó la presidencia de la República. Y lo saben los PLDistas que estaban cerca de él. Hizo todo lo posible para evitar ser presidente. Y entendía que Balaguer
era sí el hombre de ellos y que entendía el proceso igualito. Ellos pensaban igual, lo que pasa es que no actuaban igual, pero pensaban igual. Balaguer sí lo entendió. Ese es un asunto de los americanos. Otra persona que entendió eso, José Francisco Peña Gómez. ¿Qué hizo Peña en la revolución? Ustedes no ven a Peña Gómez con un fusil en las calles de Ciudad Nueva, ni al lado de Camaño. Porque entendía, cuando desembarcaron, dijo, ya esto es otra cosa. Y no fue miedo, fue convicción. Otra persona que en el poder se dio cuenta, y de los políticos que están ahora, el que más cuenta se ha dado, Leonel Fernández. Un presidente que no entendió el proceso y salió del poder, Danilo Medina. Un presidente que entendió eso, Hipólito Mejía. Hay un personaje que es amigo de nosotros, no es muy dado ahí a los medios, vamos a ver si lo convencemos de que venga aquí. Se llama Jorge Meléndez. Yo voy a tratar de que Jorge venga a hacernos algunas historias de eso, porque él pertenece a una organización que sufrió el peso del establishment en Estados Unidos. Alguien que combatió eso dentro de Estados Unidos, que fue Lyndon LaRouche, norteamericano, lucha por el bienestar y la hegemonía de ese país, quizá más radical que los otros, pero con otra forma de hacer las cosas. Se equivocó buscando fondos para su propósito y lo metieron preso. En Estados Unidos, la sangre y atentar contra el establishment no negocian. Sin embargo, como los procesos están tan costosos y el fin y a la postre es que se recupere el daño, se parece mucho a un principio de la Iglesia Católica, que antes de perdonarle el pecado, tienen que reponer el daño. Y por eso es que allá se negocia mucho. Si una persona roba y repone el robo, a veces le permiten hasta negociar una parte. Y la justicia, cuando le llevan el acuerdo, lo acepta. A veces se hacen intentos aquí de copiar eso. Entonces, allá, la sangre y atentar contra el establishment no se negocia, pero la mayoría de las cosas se negocian. Se negocian cosas inimaginables. Y a veces uno piensa que los demócratas y los republicanos son diferentes. Son diferentes en la forma, no en el fondo. Y por eso es que se mantienen dos grandes organizaciones dirigiendo y alternándose en el poder. Otro tema, el tema de la agenda del 2030. Yo me pregunto, ¿yo estoy equivocado? Y las Naciones Unidas no está equivocada. Cuando la guerra de Irak, un secretario general que tenía la ONU opinó en contra de la intervención de Estados Unidos en la guerra de Irak. Y Estados Unidos no le hizo caso. Pero a veces le hace caso. Y hay una serie de cosas que están ocurriendo que yo digo, y yo tengo razón y la ONU no tiene. Entonces yo me pregunto, ¿por qué las Naciones Unidas, en una exposición de alcance mundial, no le cuenta a las naciones que formamos parte de esa organización que el fin ulterior es un solo mundo, un solo gobierno? Pero eso no se va a poder y se conforman
con una agenda común. Eso es lo más lejos que se ha llegado. Entonces yo me pregunto, ¿y esa agenda del 2030 que nosotros todos los días combatimos, nosotros estamos equivocados o nosotros tenemos razón? Si la ONU tiene razón, entonces, ¿por qué yo no estoy equivocado? Yo debo estar equivocado. ¿Por qué no me explican? Miren, por ejemplo, algunas cosas con respecto a algunos temas que salen. Dice alguien que se llama, ¿quién es Carlos Santana, Carlos? Es un músico famoso, un guitarrista, señor, legendario en Estados Unidos. Ese señor lo cancelaron, yo no sé de dónde, por decir la verdad. Pero lo importante no es Carlos Santana, ni la verdad de él, sino lo que él dijo. Él dijo, cuando Dios nos hizo a ti y a mí, antes de salir del vientre materno, ¿sabes quién eres? Una mujer es una mujer. Un hombre es un hombre. Lo que quieras hacer en el armario es asunto tuyo. Así ha sido siempre. Ahora, ¿por qué la agenda del 30 dice otra cosa? A lo mejor la agenda del 30 tiene razón. Si me la explican, a lo mejor te dicen, no, es que ya no es lo mismo, y te cuenta otro cuento. Por ejemplo, ¿por qué los arqueólogos solo encuentran huesos de hombres o de mujeres? Y no de los otros 98 géneros que hablamos. Porque no existen. Porque no existen. Entonces, yo digo, tú entendiste, maricón, pero se lo digo yo, pero la agenda del 30 no dice eso. Dice que hay 98 géneros. Entonces, otro dice, se nace hembra o varón. El querer ser lo contrario es una decisión tuya, no la genética. La genética es hembra o varón. Y eso es una ideología, no una anatomía. Entonces, lo único que tiene como objetivo el comentario es, ¿por qué no nos explican que a lo mejor estamos equivocados y esto es un disparate hoy? A lo mejor esto es un disparate y la razón la tiene la agenda, porque todos los países se reúnen, unos disienten y otros no, y la mayoría decide qué es la agenda. ¿Algún argumento ellos usaron? ¿No te parece? ¿Usted no cree como que cuando se discuten cosas que no conducen a ningún lado y su único fruto es como el debate constante, quizás a veces se esté evadiendo o perdiéndose el tiempo que se debería dedicar a discutir cosas que valgan la pena? Esa es otra cosa, porque el problema es que lo primero que te dije, que cuando la guerra de Irak, el secretario general dijo, no aprobamos la invasión, y Estados Unidos fue una desobediencia, pero yo me pregunto, ¿es una imposición? ¿Es una imposición de un grupo económico, de un grupo social? No sé. Y yo vuelvo y digo, dejo abierta la posibilidad de que yo no tenga razón. Porque hay cosas que te usan argumentos. Mire, que mucha gente que lo han cogido de tonto útiles para defender esas cosas sin saber que lo que están es participando en una distorsión de lo que es una discusión que debería... Yo quisiera poderlo ver con la superficialidad que tú lo ves. ¿A usted no le llama la atención como que hay cosas que si son muy difíciles de explicar no son naturales? Todo eso es de lo que estoy hablando, pero hay que explicarlo, no se puede imponer sin explicar, porque tú puedes a un perro entrenarlo, pero a un ser humano tú tienes que explicarle, esa es la diferencia. Tú a un perro le dices o lo enseñas a que hasta una ave que tiene menos cerebro, tú le pones el alimento en un sitio y ellos saben dónde tienen que ir. Pero el ser humano hay que explicarle. Yo me pregunto, estoy dejando abierta la posibilidad de que no es verdad que hay dos sexos, de que hay un tercero y cuarto y quinto. Estoy dejando abierta, pero que me lo digan. Mira, la agenda se asumió. Y no es solamente en eso, hay una agenda
que no es solamente problema de sexo. ¿Está usted presenciando el cambio de un paradigma en el dominio del mundo Es posible. que no tiene que ver con ideologías, Es sino posible. con sensaciones? O Porque con- todo es un gusto, o todo es un con gusto. convicciones de que las naciones poderosas se reunieron y dijeron que la población está creciendo en una forma excesiva y que hay que buscar la forma de controlarla porque vamos a ir al caos. Si seguimos creciendo, va a desaparecer. Entonces, si me explican eso, entonces seguimos hablando. ¿Cuáles son los métodos que se van a usar para que el mundo no se desborde? ¿Verdad? Y todo eso se puede discutir. Ese es uno. El otro es el tema de... hablamos de los medios de comunicación aquí. Sí. Hablamos de el establishment. Y hablamos ahora de la energía. Realmente, tú oyes a todo el mundo hablar del precio de la factura eléctrica. Tú dices, ¿y tú me vas a comparar el establishment con la factura? Sí, por una razón. La factura eléctrica es el día a día de nosotros. Y lo que hagan en el establishment puede o no incidir en nosotros, pero la energía tiene que ver 24 horas en la vida de nosotros. Es la única cosa que tú no tienes que oír la noticia para que te digan si hay luz o no hay luz. Tú lo que tienes que mirar el bombillo. El principal elemento de la civilización es el uso de la energía, doctor. Bien, entonces, ¿qué está pasando? Que los encargados de esa rama no saben qué hacer. Terminan criticando a Toñito, criticando a Edenorte, a Morrison, y ahí se termina el problema. Y un video de una gente gritando en una de las EDES por su factura. Eso es el día a día. Y yo me pregunto, ¿con qué se alimentan las plantas eléctricas que generan? Con combustible. ¿El combustible está más barato? No. ¿Está más caro? Un poco más caro. Por tanto, hay un pequeño elemento que altera la factura. Segundo, la administración actual ha puesto prioridad en la gerencia razonable de las EDES o tienen más interés en culpar al anterior. Tienen más interés en culpar al anterior que buscar la solución. Eso no tiene duda. Hay dos elementos. Una administración insuficiente con un poquito de aumento del combustible, da un pequeño aumento de la factura de la electricidad. Tercero, hay mucha gente que se roba la energía o no hay mucha gente que se roba la energía. ¿Hay o no hay? Hay muchos que se la roban. Entonces, tercer elemento que hace que la energía se haga más cara. Hay gente que se roba la energía del sistema o del vecino, pero no paga energía y la tiene. Otra, por razones de ineficiencia o de que posiblemente ese sea un cuerpo de delito para condenar a un cuñado de un presidente que se fue, que vendía contadores. No hay suficientes contadores y hay muchas casas que le están poniendo una suma. Una tarifa fija. ¿Eh? Tarifa fija. Le ponen una tarifa fija y esa tarifa fija
pues usted puede tener hasta una estufa eléctrica. Hasta una estufa eléctrica. O un aire de los grandotes que consumen muchísimo. Bien. Y entonces, los generadores que tradicionalmente producían la energía para vendérsela al sistema y que facturaban entre 100 y 120 millones de dólares mensuales, no están cooperando porque ellos saben que cuando el Estado ponga en marcha Catalina y lo de Montecristi, ellos no se van a beneficiar. Entonces, están haciendo lo que se llama el paso de la icotea. No están cooperando. Eso hace que se aumente. Pero todo eso puede estar sumado en un 20, un 25% de aumento. Donde estalla todo es algo que dijo Ramón Albuquerque, pero no lo completó. Él dice que el principal elemento de consumo de energía en las ciudades y sobre todo en la capital, que es la principal consumidora de energía, es o son los aires acondicionados. Señores, hay que ver la cantidad de locales para una muestra que hoy, teniendo instalaciones adecuadas para sus aires no son suficientes para darle una temperatura razonable a los locales debido a las altas temperaturas que estamos experimentando. Han quedado obsoletos esos servicios. Y además, la cantidad de personas que no prendían aire acondicionado, oficinas que no se prendían, oficinas que se apagaban y que ahora hay que prenderlas a todo vapor, todo el tiempo, y que yo estimo, porque me da la gana, de que el consumo de aires acondicionados, en aires acondicionados, se ha duplicado. Por tanto, si tú tomas todos esos elementos, yo entiendo que podría haber, no una defensa a un gobierno que además no ha actuado con una gerencia adecuada. Aquí no pasamos todo el tiempo peleando Celso con Aristide Escuder y Ramón Albuquerque con Toñito. Sí. Sin embargo, ninguno de los cuatro tiene la culpa de lo que está pasando y están discutiendo, echando un pleito ajeno. Entonces, yo digo, tanto en eso como en la agenda, como en todo lo que estamos hablando, ¿por qué no nos los explican? Los pueblos entienden. Los pueblos entienden. Entonces, no puede ser todo por política. El presidente ayer fue al Grupo Corripio y dijo algunas cosas que son necesarias. Tercer año, dice Antoliano, hay que darle oportunidad, lo que hemos dicho, para que haga su propio gobierno, porque hasta ahora es crisis lo que ha administrado. Pero yo pregunto, esos pronunciamientos, comenzando por el presidente actuará desproporcionalmente frente al crimen. Eso no es una frase solamente. Yo me pregunto, si Bukele está liderando muchos países, la mayoría de los países por su actitud frente al crimen, estamos en un momento en que Luis Abinader quiere superar o igualar la gestión de Bukele. Yo pregunto. Segundo, la droga y el narcotráfico son la plaga de esta generación. Gran parte de los problemas de criminalidad están relacionados con las drogas.
Muy bien, presidente. Una visita a nuestro poder legislativo y revise la nómina de nuestros legisladores. ¿Quién los hizo diputados y senadores? Cada vez estoy más intolerante a los temas de corrupción y a la falta de ética, con el temor de que salpique en un momento algún funcionario del propio gobierno, porque está hablando ya no es de corrupción, sino de ética, que es la forma ideal de ejercer el poder. Espero en una semana presentar a los miembros de nuestro equipo de campaña, que va a tener un conflicto. Si son necesarios los cargos y los presupuestos estatales para lograr una reelección, y que no lo adornemos, son necesarios. Porque el deterioro de un gobierno es una realidad y hay que compensarlo con algo. Entonces, van a tomar licencia los principales jefes de campaña del gobierno. ¿Cómo se hace? Ayer vi una fotografía del presidente con Paliza, secretario de la presidencia, administrativo, administrador del Banco de Reserva, director de aduanas y director de impuestos internos. Esa persona ese director de impuestos internos y de aduanas, ni se deben mencionar en política. No se deben mencionar ni mostrar. Porque la única cosa que se ha podido mantener fuera de los medios, no de la actuación, son esas dos instituciones. Usted no lo puede meter en política. Porque por eso hay problemas. Personas que cooperaron económicamente con los partidos políticos, con todos, lo hicieron con la esperanza de que lo trataran mejor en el cobro de los impuestos. Entonces, de impuestos internos y aduanas no deben aparecer en política nunca, en ningún gobierno ni en ninguna campaña. La presencia del presidente para buscar solución a un problema en un país pequeño como este siempre es importante, es verdad. Aquí hay gente que no quiere hablar con funcionarios, es con el presidente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas son económicos y quien le echa combustible al departamento es la decisión del presidente. Un departamento que no le den presupuesto. Mira, ahora mismo aparece una publicación magnífica. Burgos Gómez es director del CEA. Cedeño era director del CEA. Burgos Gómez hoy publica una lista muy larga de personas que venían aquí a quejarse de que lo habían dejado sin trabajo. ¿Cómo es que se llama eso ahora? Desvinculados. Lo habían desvinculado y no le habían pagado. Ahí lo están llamando para que vayan a cobrar. Sí. ¿Por qué? Porque le dieron los fondos y al otro no le dieron los fondos. Es sencillo. Y el otro no podía decirlo porque quería otro cargo. Entonces, es verdad que el presidente tiene que participar en todo. Lamentablemente. El principal objetivo de la política económica del gobierno era controlar la inflación y lo logramos. Sobre el tema económico, yo creo que la oposición no ha sido justa con cómo se ha manejado la economía en una crisis. No es solamente la inflación.
que la cosa está más cara, que me busquen donde está más barata. Mire, nosotros tenemos gente en Estados Unidos que nos dice los precios en Nueva York del huevo, de la leche y de la canasta familiar, que le digan cuánto están. En Colombia, que produce de todo y mucho, que averigüen cómo están. Entonces, no se quiere, sabiendo la política, esa es mi gran queja con Leonel, si no lo hiciste gobernando, y si vas a ganar, tú vas a bajar los precios, todo el mundo sabe que no. La única cosa que yo estoy seguro, es que Héctor Valdés no va a ser su gobernador del Banco Central. Pero después todo lo otro, yo creo que él no va a poder moverlo mucho. Después le vamos a leer lo que nosotros creemos que va a ser el gabinete de Leonel Fernández. Bien, también es necesario en esta campaña la aceleración de los procesos judiciales. Los jueces, los ministerios públicos tienen que trabajar más. Han pasado 3 años, el caso de Odebrecht va a tener 8 años el mes que viene, y no dejarse manejar. Los jueces no le pueden tener miedo al Ministerio Público y no recibir sobornos de abogados. El Ministerio Público, por su parte, debe de estar manteniendo su posición institucional, que nadie se la puede negar, y por otra parte, dejar de presionar a los acusados para que impliquen un solo sector. Si usted está acusado y quiere salir bien, acuse a Danilo Medina, que ahí va en coche con el Ministerio Público. Eso no hay ninguna duda. Dime a quién tú le dabas el dinero. Y ya. Que busquen pruebas, no testigos, porque el día que eso vaya a los tribunales, hoy o dentro de 10 años, porque si Odebrecht tiene 8 y este tiene casi 4, entonces hay que buscar pruebas, porque a la larga lo único que va a quedar como castigo van a ser las medidas de coerción. Yo soy inocente, pero tuve 3 años preso porque me prorrogaban la medida de coerción. Y eso es lo que va a pasar. Sí. Guárdenlo, porque a lo mejor uno no lo ve, pero vamos a una pausa.